Regresamos a Sin Filtro, gracias por su sintonía. La etiqueta de la noche, SF, Valdizón regresa. Estamos hablando sobre este ex candidato que ha reactivado sus redes sociales. En el bloque anterior me quedé pendiente de darle la palabra a Philip Chicola. Adelante, Philip. Es que al punto al que yo quería regresar era un tema que mencionaba Estuardo hace un par de segmentos, que es, miren, cualquier consultor o estratega político puede ver esos datos y decirle, mira, Valdizón, a vos te conoce toda Guatemala y le caes mal más a la mitad. O sea, su carrera política no da más. Entonces, a ver, si sigue como estaba. ¿Qué te recomiendo yo? ¿Sí ves? Suaviza tu imagen. Cambiémosle el color del pelo, los anteojos, saquemos como un discurso así de víctima. Que baje etcétera, de peso. etcétera. O sea, es un esfuerzo estratégico por querer pasar del mal cayente al neutro. Pero ojo, como lo decía Estuardo, la decisión de qué tan efectiva es esa campaña es suya. A usted lo va a convencer el Manuel Valdizón, que usted se acuerda de él del 2015, versus esta imagen del 2017. La decisión es suya. Hay miles, probablemente millones de quetzales invertidos en toda esta lógica, de decir, a ver, cómo sacamos la pata, le cambiamos la imagen, hacemos que le caiga bien a la gente y demás. Pero el estratega político se topa con una variable que no controla, que es la reacción del pueblo. Entonces el pueblo es usted. Usted es el que va a decidir, mire, a ver, no, pues tal vez sí, fíjese que Valdizón ahora se me hace como una persona buena. Decisión suya. O que usted diga, no, ¿sabe qué? Yo me acuerdo del Valdizón del 2015, yo sigo pensando que es la misma persona y sigo teniendo la misma opinión de él ahora en el 2017. Pero al final del día, es usted sobre el cual puede o no puede tener impacto estas estrategias de comunicación. Y al final, esta es la clave de todo esto. Hay estrategias que son efectivas porque hay un momento en que mucha gente dice, no, ¿saben qué? Pues tal vez sí, se mejoró la persona, o ¿saben qué? Yo tenía una mala idea de ella y demás. Hay otras estrategias de comunicación que son ineficaces en cambiar esa imagen. Pero al final del día, la variable que ningún consultor puede controlar es su opinión. Es el voto del ciudadano. Matrimonios por conveniencia política hemos visto varios y hasta incestuosos, ¿no? Estuardo, mencionabas ahí algunos que eran ilógicos en algún momento y sucedieron. Mira, Cuando decíamos lo del Guiño, por el manejo del discurso, puede ser, pudiese sí, estar enviando un mensaje a esos sectores. No me sorprendería, por ejemplo, vamos a ver, hagamos combinaciones aquí, Valdizón y Suri juntos. Valdizón y pongamos al eje central aquí ¿cómo se llama? Manuel Antonio ahora. Manuel Antonio Valdizón, Man, es su abreviación. Yamatei, ¿verdad? O el otro, ¿cómo se llama? Manuel Antonio y el doctor Espada, que también lanzó Manuel Antonio, y entonces va viendo uno todas esas combinaciones. Es posible. Mucha gente dice, es que eso no es posible. Bueno, mire, yo quiero confesar ingenuidad al decir, ¿cómo se van a juntar Ríos Montt y Alfonso Portillo? Eso es lo que decía antes. En el 2000 se juntaron, bueno, antes del 2000 se juntaron. Lo que uno creería imposible, ¿verdad? Y llegaron al poder. Entonces, siempre se va viendo esa posibilidad. Porque una apuesta muy interesante de todos estos que han perdido es ya no llegar a la presidencia, sino a la vicepresidencia, ¿Por qué? Porque sea en la presidencia o la vicepresidencia, pueden ejercer el mismo control. Y tener una fuerte presencia en el Congreso. O simplemente llegar al Congreso, una experiencia que de hecho, en el Congreso, fíjate que fue el presidente de la Comisión de Finanzas, de Moneda, del Congreso, le aprueba a la San Carlos tanto dinero y la San Carlos le aprueba un doctorado a él, que después la tesis resultó ser copiada. Pero bueno, esos son los intercambios políticos que se dan. Ahora, sí, yo creo que sí es posible. El Guiño no lo tenemos en saco roto. El Guiño puede estar ahí. ¿A quién está así? ¿Verdad? Va a tener que quitar todos los lentes que tiene y empezar a hacerle así a los partidos. Ahora, hay un factor que no hemos analizado en este tema de Manuel Antonio y es un factor externo que se está moviendo alrededor que pudiera afectar una investigación criminal.
Odebrecht. Ahí termina con toda la estrategia. Bueno, mira, yo no voy a decir nada más. Manuel Antonio tiene que preocuparse de una investigación que se llama Odebrecht. Que viene de vientos de la verde amarela. En tiempos del Congreso de la República, no sé, o sea, hay ruido alrededor de eso. Recordemos veremos qué hay. En su momento la FESI pidió información al Congreso sobre el paso de Manuel Valdizón como presidente de la Comisión de Finanzas. Strike 1. En su momento, la FESI y la Unidad de Extinción de Dominio del Ministerio Público pidieron el embargo de los bienes de Luis Gómez. ¿Quién es Luis Gómez? El principal accionista de las empresas de Transurbano. Y Transurbano, en teoría, fue uno de los mecanismos utilizados para inyectarle recursos a la campaña de Manuel Valdizón. Ahí hay Strike 2. Strike 3. Odebrecht. Muchos dirían, bueno, ¿y qué tiene que ver Manuel Valdizón con Odebrecht? Muy fácil. Recuerden que cuando se aprueba el contrato de Odebrecht, Manuel Valdizón era el líder de la oposición. Entonces, algo tan sencillo como decir, mira, en esa votación, no te opongas, tenía un valor. Sus 20, 30 diputados que llegó a manejar en el Congreso. En esa votación, resulta que sus 20, 30 diputados, pues votaron en contra, pero tampoco no movieron nada para evitar que las cosas se bloquearan. Ojo, ese era el momento en que el líder tenía paralizado al Congreso por la interpelación a Pavel Centeno y después a la ministra de Educación, Cintia del Águila. Tenía en sí paralizada toda la actividad legislativa. La capacidad de bloquear Congreso. Entonces eso de que, a ver, el líder dice, no, ¿saben qué? Yo estoy en contra de eso, pero tampoco no me opongo. Ahí hay algo que huele medio extraño. Solo ahí hay 3 casos. Comisión de Finanzas, Transurbano, Luis Gómez y las empresas vinculadas. Y el caso Odebrecht y la votación extraña en torno a ese préstamo, en donde Manuel Valdizón sale salpicado. Esa creo yo que es una variable que por mucho que le invierta recursos en sus asesores, que la imagen, que sí, que caigámosle bien a la gente, la investigación o las investigaciones que ya pueden existir en su contra, ese es... Mira, que no nos sorprenda que se va a victimizar de eso también. Por supuesto, también. ¿Cuál es su primera opción? Victimizarse. Pero, digamos, a gente que aún en los comentarios dice, mire, le caen duro, le toca, no le toca 2.0 y todo. Cuidado que esta etapa de resistencia a esta medida. Si los asesores de él, digamos, si los asesores de él son los mismos que usó Mike Pence en Estados Unidos, ajá. ¿Qué pieza de información la que de ahí va? Si son los mismos de Mike Pence, entonces ellos debieron, que eran los de Trump al final, debieron haber medido también el impacto inicial de esta resistencia. Yo les recomiendo a todos los televidentes una documental magnífica que supongo que va a estar en las diferentes distribuciones de documentales y películas, que se llama Nuestra marca es Crisis is Our Brand. Es acerca de un candidato de Bolivia que estaba en 2%, González Lozada y Gonzalo Sánchez Lozada, y él lleva, es Carville, es la firma, ¿verdad? Sí. La firma de Carville es la que llega y lo sube y gana. Estaba en 2% y hacen todo lo que tienen que hacer, ¿verdad? Todos los focus group, toda la investigación de campo, pero los eso números, sin tener en cuenta una imputación o algo así, o sea. Eso ya sería otro nivel. Sí, pero pues, que ese nivel es que estamos hablando ahorita en Guatemala. Ahorita estamos hablando, mira, esta elección que viene no vas a creer que aquí, sí, por supuesto que van a salir los asesores de Odebrecht, por supuesto que van a salir los asesores de Odebrecht. Acuérdate que el papelito chuco todavía va a seguir teniendo fuerza, va a seguir teniendo poder, el papelito chuco, al que encontraron en las oficinas allá en Brasil. Pero, ¿por qué recomiendo esta? Porque ahí se da mucho de cómo, ahí se discute mucho, es una documental de HBO, cómo se da este proceso. Después es una película de esto, pero es con Sandra Bullock, no sé qué más, pero es una película acerca de cómo llevar a un candidato que está hasta abajo, subirlo, ponerle muchísima plata y llevar y ganar. Dura un año en la presidencia, porque Evo y sus huestes deciden que va para abajo, ¿va? Y lo sacan. Pero ahí se ve un poco lo que hablábamos. Cuando el equipo de Carville
toma el control de la campaña de Gonzalo Sánchez de Lozada y le dicen, mire, fíjese que usted le cae mal a la mitad de la gente en Bolivia. Más que la mitad. Entonces hay que suavizarle la imagen. Sí. Ese es primer elemento de la Acuérdate que estrategia. hasta el color del partido lo cambian a rosado. Cabal. Era un partido rosado. Segundo, le dicen, mire, como usted ya le cae tan mal a la gente, es cierto, podemos ayudarlo a que no le caiga tan mal. Neutro, digamos. Pero ahora, neutro. ¿qué necesitamos? Generar tal nivel de campaña negra para que todos los candidatos que van a competir con usted generen tanto anticuerpo como el que usted como el que genera. usted tiene. Y Y ahí les gana a empiezan usted. una campaña negra masiva Contra los otros. contra los otros. Entonces, ahí es donde se ve un poco esas estrategias de la comunicación electoral, de qué recursos tiene un asesor de campañas cuando le dice, mire, fíjese que usted sí, perdón, pero está en la calle de la traición. Mejoremos la imagen. Pero regresamos al punto. La efectividad o inefectividad de esas campañas y estrategias depende de usted. De usted. Usted es el que dice, no, ¿sabe qué? Le voy a perdonar la mala imagen que tenía Valdizón. O sea, al final, otra vez, la variable que el estratega no controla es la opinión del votante. Pero hay una variable que Manuel Castells estudia en la primera campaña de Barack Obama, a propósito. Y luego replica el estudio en la segunda, pero la segunda ya fue un poco diferente, que fue la reelección. Y es esto, la movilización. Castells es un teórico de la comunicación catalán, a propósito, de la Universidad de Cataluña, que ahora está en el MIT, y escribe un libro magnífico que se llama Comunicación y Poder. Y él ve el elemento redes sociales, el elemento que tenemos en la mano, el móvil, como le dicen. Esa arena Entonces, del la móvil, revolución ahora es la movilización. Izar el móvil, levantar el móvil, izar el móvil. Esa va a ser una de las arenas de pelea interesante ¿Por para el qué crees 2019. que inicia? Inicia Manuel Antonio ahí, porque yo creo que ya entendió que este es el campo de batalla. Este es un vehículo efectivo. Ahí es donde encontramos la razón de por qué sus videos. Y miren sus videos y van a entender un poco lo que estamos diciendo. ¿Por qué sale Manuel Valdizón a presentar esta teoría de la conspiración? Muy sencillo. Porque como lo hemos discutido en este espacio, de unos 3 meses para acá, ha venido incrementándose esta narrativa de decir, fíjese que si sigue es un instrumento de los socialistas de Estados Unidos, los cuales de entrada ya es una antinomia en sí mismo, para intervenir en Guatemala, tomar control de nuestro sistema e implementar un régimen de acuerdo a los intereses de George Soros. Esa narrativa la hemos escuchado en redes sociales y que ya empieza a difuminarse en otros ámbitos de la sociedad guatemalteca. Y la derrota, porque digámoslo de una manera, no falsemos la realidad, la derrota que tiene la CICIG en el Congreso solamente apoya la teoría. Y entonces, ¿qué pasa? Digamos que esta narrativa ha sido el producto, pues, de toda esta campaña o de todo este debate en función de las reformas constitucionales. Entonces, digamos que está toda esta narrativa diciendo, sí, intervención de Estados Unidos, de la CICIG, que no sé qué, que están tomando control de las instituciones y demás. Entonces, es una narrativa que, como les digo, viene de hace 2-3 meses. Entonces, viene Manuel Valdizón y trata de aterrizar en esta narrativa. Cabal. Que es decir, sí, yo soy víctima de esa conspiración. No, yo a mí me también soy robaron víctima. las Ahí elecciones vamos del a ver hasta 2015. una pelea de cómo Sí, se van todos van a a querer el quitar mismo esa discurso. narrativa, porque van a École. querer ser los representantes o los que van a enarbolar esa Y aquí esa yo creo que discusión. esa sí no estuvo muy buena. Yo creo que debió haber salido con un discurso totalmente diferente. De hecho, un discurso tan diferente y opuesto a ese, ¿ya? Como lo hizo durante la campaña, en cierto momento cuando vino que si aprobaban o no la CICIG en Guatemala, él salió diciendo que él la iba a aprobar hasta el 2500, o hasta no sé qué en año, estos ¿verdad? momentos yo siento que sí hay una ola fuerte anti-CICIG y él está Pero entonces hay que pensando recordarle en sus esa palabras de ventaja. cuando era candidato y él dijo que iba a aprobar la CICIG hasta 2050, 2080, 2090. El problema con ese personaje es que todas sus declaraciones luego se hacía para atrás de lo que decía y prometía, y para él no es ningún obstáculo decir, no, eso es lo que yo pensaba hace 2 años, más, pero ya cambié. Sin ir tan lejos, cuando ustedes evalúan el historial de las elecciones 2015, la grada de caída más significativa que tuvo Manuel Valdizón en el 2015 fue cuando entra en ese debate con Iván Velázquez, se recordarán.
cuando la Y va a CICIG, CNN. exacto, cuando la CICIG Esa salida en CNN fue... presenta el caso parteaguas. contra Manuel Barquín. Es que ese golpe... Sí, ese golpe sí fue... Entonces, ¿qué pasa? Que viene el líder y convoca que a gran vigilia ante la Corte Suprema de Justicia Que fracasa, contra la judicialización y la politización, etcétera, etcétera, que llegaron 20 pelones. Pero genera una discusión mediática. Y es que Valdizón va a CNN y dice, la CICIG me está persiguiendo a mí y a mi partido. Y dice, es cierto, yo apoyé a CICIG, pero cuando llega a la presidencia, continúa CICIG, pero se ve Iván Velázquez. Y al día siguiente sale Iván Velázquez en CNN y dice, no, mire, fíjese que investigando un caso, el de Chico Dólar, nos topamos con que su candidato vicepresidencial estaba involucrado. ¿Qué quiere que haga? Yo no estaba pensando en líder en Valdizón, sino que resulta que su candidato salió... Ahora, lo que sí puede decir Valdizón es, yo se los dije. Ahora este grupo cabal, conforme. Por eso les digo, Valdizón, como Valdizón desde el 2015 enarboló la banderita de yo estoy siendo perseguido políticamente por la CICIG, ahora que ve esta oleada, por las razones que sean, pero ahora que ve esta oleada anti-CICIG creciendo en Guatemala, dice, no, como buen surfista yo me voy a montar en esa ola. Y bueno, hay un rechazo CICIG, yo voy a decir, sí, yo soy víctima de esa Yo fui de los primeros que dije que esto iba a pasar. Bueno, vamos a una pausa, ya me regañó producción. Hashtag, nosotros estamos felices aquí. Valdizón regresa, volvemos luego de la pausa.